Gracias, presidente. Se ha dicho que quienes estamos a favor de que exista un salario mínimo que supere la línea de la pobreza somos irresponsables y populistas. No es así. Sabemos que si cambiamos el sueldo mínimo de un día para otro, obviamente que va a tener un efecto en la economía, pero queremos ver cómo nos ponemos una meta ambiciosa como país, pero responsable de alcanzar gradualmente un salario mínimo que le permita a un trabajador o trabajadora sustentar una familia con dignidad. Nosotros propusimos en la Cámara de Diputados, me refiero como Frente Amplio, que el salario mínimo pudiera avanzar gradualmente desde 325.000 pesos el año 2019 y en 6 años llegar a los 420.000 pesos, que es la línea de la pobreza hoy en Chile. Recientemente, los datos de la CACEN muestran cómo Chile ha bajado significativamente las tasas de pobreza por ingresos, el 8%, sin embargo la pobreza multidimensional sigue estando en un 20% y la concentración y la desigual distribución de los ingresos se mantiene estancado, pese a que algunos han dicho que aumentó la desigualdad. La verdad es que no es estadísticamente significativo el aumento en la tasa de desigualdad, pero sí la triste noticia es que la desigual distribución de los ingresos se mantiene estancado en Chile. Nosotros vemos en el salario mínimo distintos objetivos desde el punto de vista de la política pública. Creemos que en primer lugar debe servir para que una persona pueda vivir una vida digna en una sociedad según un patrón de consumo actual. También es una herramienta para superar la pobreza y también debe ser una herramienta de distribución de la riqueza. Hoy el salario mínimo es insuficiente. El gasto promedio mensual de un hogar del primer quintil más pobre, del 20% de la población más pobre, es de 595.000 pesos, casi el doble del ingreso mínimo, del salario mínimo. Además, nuestro salario mínimo representa solo un 33,5% del PIB per cápita, lo que está en el nivel inferior de lo que recomienda la OCDE. Países con similar PIB per cápita al Chile, países de la OCDE, en tiempo atrás, en similar PIB per cápita, tenían un salario mínimo superior al nuestro. Como herramienta para la superación de la pobreza, en Chile no hemos planteado la discusión de cómo impedimos que personas que trabajan están bajo la línea de la pobreza. Eso no es ético en una sociedad, eso transgrede un pacto social. Sino que en general tomamos otro tipo de variable al momento de discutirlo. Creemos que debemos reflexionar cuál es la señal que le damos a la sociedad cuando legislamos esta materia. Si aprobamos este aumento de salario mínimo, estamos diciéndole a casi 1 millón de trabajadores que aun cuando se esfuercen, se levanten temprano, tengan un trabajo formal con 45 horas a la semana y cumpliendo con las reglas de la sociedad capitalista, no puede tener una fuente de ingreso que les permita vivir dignamente y se van a quedar permanentemente condenados a la pobreza. Más aún, cuando jubilen, van a estar condenados a una pensión de miseria que tiene este sistema de AFP. Por ello es que como Frente Amplio le propusimos al gobierno la posibilidad de que nos pongamos un plazo gradual, a 6 años, no de un año a otro, para tener un salario mínimo como hoy día Chile puede tenerlo para superar la línea de la pobreza. El salario mínimo como política pública, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha dicho que constituye una proyección de los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas, ya que todos se benefician con una justa distribución de los frutos del progreso. Hoy día sabemos que no podemos pedirle todo al salario mínimo. Sabemos que este se complementa con otras transferencias monetarias, otras políticas sociales, pero también eludimos la discusión sobre la negociación colectiva, sobre, por ejemplo, la negociación colectiva por rama productiva, donde los trabajadores tengan la posibilidad de negociar según el rubro o según el estado económico, ¿no?, de una determinada área, poder negociar otras condiciones de trabajo, o un sistema tributario equitativo que efectivamente también recaude de manera equitativa, una tributación tributaria equitativa, una redistribución de la riqueza. Sabemos también que hay otro tipo de empresas que regulan de manera democrática el salario y regulan el salario máximo, por ejemplo las cooperativas de trabajadores, donde hay experiencia en muchas partes del mundo, también en Chile, donde hay una diferencia a veces de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6 entre el salario mínimo y el máximo en las empresas.
lamentablemente en Chile, en estas empresas capitalistas, sobre todo las grandes empresas, esa diferencia se dispara de manera abismante. Por eso nosotros también, y sabemos que esta es una discusión en paralelo, estamos a favor de reducir la dieta parlamentaria, que tenga una relación de equidad con el salario mínimo, de 20 veces. Nosotros proponemos de reducir a la mitad la dieta parlamentaria, que tenga una relación de 20 veces con el salario mínimo, no de 40 veces como es hoy día. Trabajadores, por ejemplo, de Televisión Nacional, nos decían que hay periodistas que ganan 500.000 pesos, que trabajan sin horario hasta los fines de semana, mientras un director ejecutivo gana 18 millones de pesos. Eso en una empresa estatal. El Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo en esto. Empresas estatales, universidades estatales, el Parlamento, el gobierno debe reducir, ¿no?, los salarios máximos para tener alguna relación de equidad con el salario mínimo y así ir promoviendo un cambio cultural. Nosotros no concurrimos al acuerdo como Frente Amplio en la Cámara de Diputados porque nos parece mezquino la propuesta. No nos gusta esta plurianualidad hasta el año 2021 y nos parece muy mezquino en relación al mini salario mínimo que tenemos hoy día en Chile. Por eso es que de alguna manera, el acuerdo que está llegando hoy día o la comisión del Senado es mucho más favorable a la que se llegó en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no nos pueden pedir o exigir que estemos a favor del acuerdo al que llegaron con algunos parlamentarios de oposición, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical o algunos parlamentarios independientes que llegaron a acuerdo con el Ejecutivo. Acá estamos en otro escenario y en una de esas esta discusión va a tener que llegar a comisión mixta, si es que no hay acuerdo entre ambas cámaras. He dicho, señor presidente.